Hermanos, empezando en el capítulo 18, abre su Biblia al 18 y vemos, vamos a estar viendo del 18 a lo que es el 20 en esta sección. Y quiero notar, estamos hablando de Abraham y de su sobrino Lot. Ahora, en el 18 empezamos con lo que es la promesa de Dios en lo que es el nacimiento de Isaac. Quiero notar y quiero hacerles ver algo, hermanos, porque esta es la primera mención donde vemos a Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Y lo que llamamos el estudio de Cristo es cristología. Ahora, cristología significa el estudio de Cristo, o también lo usamos para significar lo que son las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 18 vemos que Cristo aparece aquí en el capítulo 18 cuando él y sus dos hombres que van con él, sus dos ángeles, visitan a Abraham. Y entonces notamos en estos capítulos aparecen 3 visitas y cada una lleva una lección espiritual. Ahora notamos primeramente en esta noche, hablando del capítulo 18, Cristo visita a Abraham. En el versículo 17 al versículo 22, y lo quiero leer para que notemos la Biblia. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma, noten ahí en el 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, si lea todo el capítulo 18, vas a hallar, y ahorita vamos a ir de versículo en versículo, pero si notas este capítulo, los versículos 17 al 22 aclaran que el Señor Jesucristo era uno de los 3 visitantes celestiales. Nótese también las palabras de Abraham en el versículo 3, y léanlo. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia, y ahí capitaliza la palabra Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Este Abraham está enseñando un gran temor, un gran reverencia a su Dios. El gran tema de este capítulo es la comunión del creyente con Cristo, porque Abraham era amigo de Dios, según Santiago capítulo 2 y el versículo 23. En el capítulo 19 vemos a Lot, el amigo del mundo, y ahorita lo vamos a ver en el 19, pero me encanta cómo están conectados y cómo están ligados estos 2 capítulos. Puede ser como un cristiano un amigo de Dios, o puede ser como un cristiano un amigo del mundo. Pero el hacerte amigo de Dios te va a constituir enemigo del mundo, acuerdo a Santiago. Y hacerte amigo del mundo, escúcheme bien, te va a hacer enemigo de Dios. Y cuidado con lo que estás haciendo. Ahora, la primera cosa que queremos notar, el verso 1 al 8 nos enseña la comunión de Abraham con Cristo. Estos versículos describen al creyente en comunión amante con Cristo. Abraham está en Mamre, que significa gordura. Disfruta de la plenitud de la bendición de Dios. No le vayan a empezar a decir al pastor Mamre, ¿ok? Los mato. No me digan Mamre ni hoy ni nunca, porque pasa algo que se me suelta la carne y mato a alguien. Ay, pastor, usted se llama Mamre porque significa gordura. Ni hoy ni nunca, hermanos. Disfruta que la plenitud de la bendición de Dios. La tienda habla de su vida peregrina
el calor del día, noten la simbología, noten las fotos que hay en este pasaje. El calor del día señala que andaba en la luz. Primera de Juan 1, el que anda en la luz, camina en la verdad, amén. Uno puede notar cuando alguien está con Dios porque le gusta el calor del día. Y entonces notamos la comunión de Abraham con Cristo. Está en la área de gordura, de bendición. Está disfrutando de Jesucristo y de las bendiciones que Él da. Está disfrutándolo al calor del día. Notamos segundo, la confesión de incredulidad de Sara. Versículo 9 al versículo 15. Dios le dice a Abraham lo que él va a hacer en el versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de la mujer. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara dijo de la promesa de Dios, no puede ser que nosotros vamos a tener un hijo porque ya estamos demasiado viejos. Cuestionó y tuvo una falta de fe en cuanto a lo que es la promesa de Dios. Ahora, interesante, ya lo hemos notado, pero nótenlo de vuelta y subrayanlo ahí. Isaac significa risa. Ahí bajo la confesión de la incredulidad de Sara. El nacimiento de Isaac está conectado con la risa, y el nombre de Isaac significa risa. Ahora, la semana pasada dijimos, Abraham se rió de gozo. Sara se rió de una falta de fe. Es una incredulidad carnal cuando ponemos peros a las promesas de Dios. ¿Ah? Uno dice, ¿qué es un pero a la promesa de Dios? Las falsas doctrinas ponen un pero a la salvación. Se ríen de la salvación que Dios ofrece. Pero es una falta de fe y es un cristiano carnal que no puede creer que Dios lo salva hasta lo último. ¿Amén? Dios nos salva en nuestro todo para toda la eternidad. El creer que podemos perder la salvación es peor que la incredulidad de Sara cuando ella pensó que Dios no le podía dar hijos a ellos. Si tú piensas que tu salvación es por condiciones, entonces tú estás limitando al Dios que tú sirves. Estás limitándolo en el sentido que no estás dejando que su salvación eterna y entera entre a tu corazón. Ahora notamos la confesión de incredulidad de Sara. Ella abiertamente lo dice. ¿Cómo vamos a tener un bebé ya siendo viejos? Yo ya ni me gusta hacer lo necesario para un bebé. ¿Ya cómo le vamos a hacer? Y la palabra de Dios habla claro que ella no tenía ninguna confianza en lo que era el poder de Dios. Ahora, pero vamos a ver el siguiente punto, la confianza de Cristo en Abraham. Y eso lo notamos del 16 al 22. Y ahorita ya lo leímos. Cristo empieza a hablar con Abraham y le cuenta lo que él está planeando hacer con Sodoma y con Gomorra. Está asegurándose, Dios sabiéndolo todo, está asegurándose del pecado de Sodoma y Gomorra para traer juicio sobre ellos. Los ángeles se fueron y dirigieron a Sodoma, pero Cristo se quedó para visitar a Abraham. ¿Qué escena? Cristo no le oculta nada a su amigo. Véase, hermano, yo vi Juan 15, 14 al 15, donde él promete revelar su voluntad a sus amigos. Le hace también, yo lo voy a leer, el libro de Salmos, capítulo 25, y el versículo 9 al versículo 14. Y véase cómo Abraham llenó todas las condiciones que se indican aquí. Abraham sabía más de Sodoma que Lot, y Lot vivía en Sodoma. El cristiano obediente y separado sabe más acerca de este mundo que lo que saben los filósofos ateos. Amén.
Ahora vamos a dar una pausita ahí porque quiero exponer un poquito la significancia de este punto. Hermano, yo vi Juan 15, 14 y 15. Léalo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuántas cosas? Todo. Lo ha dado a sus amigos a conocer. Tú ya no eres siervo de Dios si estás viviendo en la fe de Cristo. Amén. Tú eres amigo de Dios. Y Dios te enseña lo que necesitas saber para no involucrarte con el mundo. Amén. Ahora, pero noten, capítulo 25 de Salmos, y escuchen bien el versículo 9. Y todos prepárense para leer, hermanos. Todos van a tener chance esta noche. Dios primero. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Entre más temes tú a Dios y entre más te acercas a Dios, más Dios te va a hacer saber Amén. su perfecta y recta voluntad. Ahora es notable. ¿Por qué es tan notable? Lot vivía en medio de Sodoma y Gomorra, y ahorita vamos a ver todas las cosas que Lot hace, no sabiendo, no conociendo a los hombres de su ciudad y de su sociedad. Y recuérdense en la semana pasada que es lo que vimos. Vimos que Lot y todo Sodoma y Gomorra fueron capturados por la alianza de otro reino. Cuando nadie podía con ese reino, Abraham y sus siervos los persiguieron y los destruyeron y trajeron a Lot, a Sodoma y Gomorra y a todos sus bienes para atrás. El rey de Sodoma y Gomorra les dice a Abraham: mira, te voy a dar, te voy a enriquecer. Y Abraham dice: no lo quiero. ¿Por qué? Porque Abraham no quería estar involucrado con el mundo, pero Lot no se fue donde estaba Abraham y dijo: no, hombre, me salvé. Qué barbaridad, yo estaba viviendo en una porquería que ni nos pudimos defender contra otros reyes, y mi tío con sus siervos fue y destruyó los reyes que estaban enfrentando los reyes de Sodoma y Gomorra y perdieron. Pero Lot no recapacita. Lot se queda en Sodoma y Gomorra, y es interesante y es peculiar ver que la diferencia entre Lot y Abraham: el amigo de Dios ve Sodoma por lo que es, no quiere nada que ver con Sodoma. El amigo del mundo no quiere nada que ver con Dios. Amén. Es la grande diferencia. Ahora noten, ¿por qué notamos eso? Porque la confianza que Cristo ofreció a Abraham, ahorita lo vamos a ver en el 19, no se lo ofrece a Lot. No va con Lot y lidia con él y dice: ¿sabes qué, Lot? Necesito saber cuántos hay aquí en Sodoma y Gomorra, que podemos calcular cuántos justos hay para ver qué vamos a hacer en cuanto a Sodoma y Gomorra. No, dice: prepárate a tu familia y sálganse. Y Lot, ahorita lo vamos a ver, no quiere irse. La esposa de Lot se vuelve una pilastra de sal, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Lot era amigo del mundo. Una pregunta para usted. Está empezando el instituto. ¿Cómo usted va a saber la palabra de Dios? Siendo amigo de Dios. Amén, así es. Amén. ¿Cómo usted puede estar seguro que nunca va a tocar de las bendiciones celestiales y del poder de Dios? Hágase amigo del mundo y verá que Dios no lo va a tocar hoy ni nunca. El poder de Dios no va a caer sobre usted. ¿Por qué las iglesias están cerrando su puerta? ¿Por qué los pastores no tienen poder en el púlpito? ¿Por qué andan teniendo que traer música mundana y cosas mundanas a la iglesia? Es porque los pastores no tienen poder con Dios, porque son amigos del mundo. Que nosotros seamos la diferencia en esta iglesia.
que seamos tan cerca de las cosas de Dios que Él revela su perfecta voluntad en nosotros y podemos actuar conforme a esa voluntad que Él nos ha enseñado, y en el poder de Dios podemos conquistar las almas que están a nuestro alrededor. ¿Ah? La diferencia entre Abraham y entre Lot es interesante, la confianza de Cristo en Abraham. Pero no solamente eso, notamos, y nomás para enseñar toda la palabra así como está escrita, del 23 al 33, la preocupación de Abraham por Lot. Ahora, Abraham pide por toda la ciudad, y quiero notarlo porque es importante al cuento del capítulo 19. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de ellos. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Noten lo que hace Abraham. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hallara solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Miren la petición de Abraham, y podemos leer ahí, pero quiero hacerles notar algo, y si quieren tomar una nota de esto lo pueden hacer. Abraham empieza: Lot, su esposa. ¿Cuántos hijos tendrá Lot ahora? Dios, si hay 50. Dios dice: por 50 no lo destruiré. Abraham empieza a pensarse: Lot es un mundano. Lot no ha ganado a nadie allá en Sodoma y Gomorra. Y empieza a hacer la cuenta de vuelta: pero de seguro 45. No, hombre, Dios, y si hay 40, nomás pase. No, hombre, Lot es muy mundano para eso. Llegó hasta 10, hermanos, por una falta de confianza que tenían su sobrino, y de que su sobrino estaba allá. ¿Por qué Lot no había ganado a nadie? A ver, vamos con el mismo pensamiento que hemos tenido desde el principio con Lot. Por sus altares. Le faltó sus altares. Estamos literalmente, hermanos, escúchenme bien. Saben que aquí, en este lugar donde estamos, esto le dicen el Sodoma y Gomorra de Panamá. ¿Sabían eso? ¿Dónde estaba Abraham? Podía ver a Sodoma y Gomorra donde estaba él. Dios dijo: bajaré para ver si el clamor del pecado de ellos es como he oído. Y Abraham empieza con Dios: Dios, si hay 50, Dios, si hay 45, Dios, si hay 40, Dios, si hay 30, Dios, si hay 20, Dios, si hay 10. Dios dice: si hay 10, no lo destruiré. Al fin, ¿cuántos había de justos allá? Aparentemente, nomás Lot. Uno diría: Lot y sus 2 hijas y su esposa. Su esposa volteó para atrás.
El que mira para atrás no es digno del reino. Ahora, no quiero confundir doctrina ahí, pero aparentemente su esposa no se quería ir de Sodoma y Gomorra. ¿Qué tal sus dos hijas? Tan depravadas estaban que dieron a beber a su papá para acostarse con él, para tener hijos de él. ¿Qué había hecho Lot? Nunca había construido su altar. Nunca había enseñado a los de Sodoma y Gomorra que él era un creyente. Cuando Abraham va a perseguir a los reyes, tiene amigos alrededor de él, porque ellos han visto la creencia que él tiene en Dios. Cuando Lot trata de parar a la gente de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19, de hacer grande daño a la visita de él, que eran los dos ángeles de Dios, que ahorita vamos a ver, no había nadie que defendía a Lot, porque nadie le creía su mensaje. Tú puedes decir todo el día que eres un creyente, pero hasta que tengas tus altares arreglados, construidos en tu propia vida, y estás orando ahí todos los días, nunca vas a tener éxito con Dios. Lot no tenía altares, Lot no tenía testimonio. Tú no tienes altares, tú no tendrás testimonio. Es importante que los altares en tu vida, uno dice altares de piedra, no, un lugar donde te arrodilles a Dios todos los días. En ese lugar estás buscando el rostro de Dios. ¿Por qué es tan importante un lugar? Porque cuando vas a ese lugar es con solo una intención. Ahí en ese lugar no debes de tener una tele. Ahí en ese lugar no debes de tener un celular. Ahí en ese lugar no debes de tener a los niños contigo. ¿Por qué? Porque ese es el altar que has dedicado a Dios. ¿Para qué? Para hacer una diferencia entre ti y el mundo. Cada lugar que llegaba Abraham, separaba un lugarcito y edificaba un altar. ¿Por qué? Porque quería estar cerca de su Dios. Amén. Una de las enseñanzas más profundas que podemos dar es sobre el altar. Si no pescas la enseñanza sobre el altar, el resto de la Biblia se te va a vaciar. No te va a entrar nada. ¿Por qué? Porque el amigo de Dios, cada vez que iba a un nuevo lugar, edificaba un altar. Ahora noten, el punto número 2. Los ángeles visitan a Lot. Capítulo 19. Cristo no acompañó a los ángeles. Noten. Y tenemos que verlo. Uno dice, le voy a contar un chiste ya que estamos en esto. El hermano fue tocando puertas y visitó a una viejita ahí en el pueblo, pastor de la iglesia. Dice, oiga, doña, le vengo a visitar para invitar al culto. ¿Cómo ve? ¿Nos puede venir a visitar al culto? Ay, pastor, pero yo necesito estar en mi casa porque necesito cuidar de las cosas de mi casa. Y el pastor le dijo que quedan las manos de Dios, todo va a estar bien. Dice que la viejita vino bien contento al culto, Dios está cuidando mi casa. Dice que abrieron primer canto del culto con Dios está aquí. Que la viejita salió corriendo. Se me van a quemar los frijoles, que si Dios no está allá, se me van a quemar, que no los está cuidando. Uno dice, nah, Dios no es así. Les pregunto. No es un chiste chistoso, por si están esperando algo de risa. Les pregunto. ¿Dios donde quiera está? Lo creemos. Pero ¿por qué Cristo no acompañó a los ángeles a Sodoma y a Gomorra? El Espíritu Santo que está en ti se entristece en los lugares donde tú le metes. Pero noten algo bien importante. Cristo no acompañó a los ángeles, no se hubiera sentido en casa, en el hogar del descarriado mundano, según Pedro, segunda de Pedro 2, 7 y 8. Esa fue la lectura que leyó el hermano Ramón la semana pasada. Tenía unión con el Señor, pero no comunión. Calidad de hijo, pero no compañerismo. Fue salvo así por fuego, acuerdo a 1 de Corintios, capítulo 3, el versículo 14 y el 15. Nótese que Lot había perdido su tienda, porque en este tiempo vivía en una casa. Ya no era peregrino, escúchenme bien. Ya era cómodo en el mundo en que estaba viviendo. La tienda representa el peregrinaje del cristiano que no está cómodo en el mundo. Anótenlo, hermanos.
La tienda es un señal de peregrinaje, es un señal que está viajando, es un señal que no está cómodo. Pero ya no vas a ver en el 19 ni la tienda ni los altares, porque el 19 es dedicado a Lot. Era de noche cuando llegaron los ángeles, y la mayoría de los hechos de este capítulo ocurren de noche. Lot no andaba en la luz. Recuérdense, en el 18 al calor del día, el 19 había caído la noche. Ahora noten, versículo 1 del 19. Hermano Luis, usted está ahí, léase el versículo 1 del capítulo 19 ahí, hermano. Escuchen bien qué hora del día era. Con Abraham en el 18, el amigo de Dios, andaba al calor del día. Con Lot llegaron los ángeles. Lea ahí, hermano, el 1 del 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo, Lot que se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Ahí mismo, hermano. ¿Qué estaba pasando? Ya estaba cayendo el sol, pero Lot estaba cómodo. Lot ya había experimentado la oscuridad. Ahora noten, no solo que el mundano Lot perdió su tienda y su altar y su comunión con Dios, sino que también había perdido sus normas espirituales. Se atrevió a sugerir que sus hijas solteras salieran a la calle para satisfacer la lujuria de la chusma de estos hombres. Lot también había perdido su testimonio ante su familia. El versículo 12 y el versículo 14. ¿Dónde empezó? Cuando alzó sus ojos. Si se recuerdan la clase pasada, ¿qué hizo Lot cuando empezó a pelear con Abraham? Tú decídete dónde quieres ir. Y Lot alzó sus ojos y vio al mundo, vio a Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué notamos esto? Y estamos juntando dos ideas aquí. Pero notamos, como notamos en la última clase, empezó a andar por vista y no por fe. Viviendo para las cosas del mundo, debe haberse casado con una mujer mundana, porque su corazón estaba en Sodoma y ella no soportó dejar atrás a la ciudad. ¿Ah? Si usted está leyendo los capítulos antes que llegamos a ello, usted va a entender lo que estoy hablando. El 19 es el primer lugar donde hallamos a la esposa de Lot y a los hijos de Lot mencionados. Hasta ese punto habíamos escuchado de la tienda de Lot, el ganado de Lot, pero en el 19 vemos la familia de Lot. Se fue y se casó con una mundana. Nunca iba a tener éxito con las cosas de Dios. Ella no quería dejar al mundo. Ahora quiero notar, versículo 12 de esta escritura, y para rellenar un poquito el pasaje. Los ángeles vienen, los hombres de Sodoma y Gomorra, dice: ¿quién ha hecho este juez sobre nosotros? Y luego el versículo 12 al 14 dice que los varones se acercaron a la puerta, ahí antecito, y los hombres que estaban a la puerta de la casa. A ver, espérame, hermanos, que me confundí un poquito. Me adelanté, hermanos. El versículo 7. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagas tal maldad. Los hombres han pedido a los otros hombres para violarlos. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido a varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no le hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quitad allá. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de regirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ahora, esto no es para niños, este pasaje, pero nótense, hermanos.
Lot había mirado a Sodoma. Lot había bajado y había echado su tienda hacia Sodoma. Capítulo 19. Está sentado a la puerta de Sodoma, pero su casa está adentro de Sodoma. Él ya no quería moverse. Él ya no quería ser peregrino. Él ya no quería ser cristiano. Él quería vivir como el mundo, andar como el mundo, hacer como el mundo, y no quería nada que ver con las cosas de Dios. Vienen estos dos ángeles y están en ese lugar. Y tan sucio es la mente de Lot que ofrece a sus dos hijas para ser violados por los hombres de Sodoma y Gomorra. Y tan sucio es Sodoma y Gomorra que no quieren a las hijas de Lot. Empiezan a tratar de violar a Lot y a tratar de tumbar la puerta para violar a los dos hombres que están ahí adentro a la casa de Lot. Ahora, la Biblia es discreto, pero ahí mismo explica que querían conocer a estos hombres. Por eso damos esto en instituto y no el domingo en la mañana cuando están los niños. Amén. Es para que entendamos la escritura sin ser destructivos a la inocencia de los niños. Amén. No se debe de hablar este pasaje con los niños. Cuando te piden explicación, después te explico. Hállate una excusa y déles un chicle, que no lo vas a querer explicar. Amén. Pero notamos que Lot está completamente destruido en cuanto a su moral, en cuanto a su vida espiritual. Aún ofrece a sus hijas para ser abusadas por estos hombres. Esa mañana amaneció brillante y hermoso. La gente empezó a desempeñar sus tareas cotidianas, y entonces llegó el juicio. La ciudad perversa fueron destruidas por completo. Solo Lot y sus dos hijas solteras escaparon con vida. La suerte de Sodoma es un cuadro de ida venidera. Cuando los hombres piensan que hay paz y seguridad, caerá la destrucción. Primera de Tesalonicenses 5. El rescate de Lot, mientras tanto, es una ilustración del arrebatamiento de la iglesia antes del derramamiento de la ira de Dios. El Señor rescató a Lot por amor a Abraham, capítulo 19 y el versículo 29. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolear las ciudades que Lot estaba. Pero Lot subió, noten esta palabra, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Esa ciudad es una de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Dios no lo destruye. Porque Lot le pide a los ángeles que le dejan a él entrar a lo que es Zoar. Noten el versículo 21. Y él respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad, hablando de Zoar, de que has hablado. Este es el ángel hablando a Lot. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Uno empieza a leer Zoar, lo vi anteayer en la escritura. Creo que eran los de Benjamín. Había los de Zoar, y los de Benjamín también querían violar a hombres. ¿Por qué es tan importante? No me gusta hablar este tema, hermano. Es uno de los temas más grotescos que hay que hablar. Pero el cristiano tiene poder para con Dios. Aún Lot tuvo poder para con Dios siendo mundano. Pero algo que es notable de esto, hermanos, y que tenemos que notar de esto: nunca va a venir el juicio de Dios sobre un creyente. Es ahí donde quiero terminar la vida de Lot. El juicio de Dios sobre el creyente es castigo en la tierra. El juicio de Dios sobre el mundo es fuego eterno. Amén. Amén. ¿Por qué es tan importante? Lot y sus dos hijas escapan el fuego. Aún su esposa escapó el fuego, aunque se hizo un pilastra de sal. Pero Lot no vio el juicio de Dios sobre su vida en la forma de la ira de Dios, que es el fuego de su juicio.
sino que Dios sacó a Lot y luego destruyó la tierra. ¿Ah? Para todos esos falsos pastores que dicen que se puede perder la salvación, están sacando a la Biblia de contexto, sacan al libro de Marcos de contexto, sacan al libro de Juan de contexto y sacan al libro de Apocalipsis de contexto. ¿Por qué lo sabemos? Porque esos libros están hablando de la tribulación. ¿Y dónde va a estar la iglesia de Cristo cuando está la tribulación? El que persevera hasta el fin será salvo. La tribulación, la iglesia estará gozando de las bodas del Cordero. Amén. Entonces a la siguiente vez que te digan, no, hombre, es que si perseveras hasta el fin, no. Yo le sigo adelante porque amo a mi Dios, no porque tengo, porque quiero. Amén. Porque si fuera porque tengo que hacerlo, ya hubiéramos caído corto de su bendita gracia. Amén. Ahora notamos el capítulo 20. Y no vamos a durar mucho en el capítulo 20, vamos a irnos rápido. Lot queda en el olvido, pero la historia de Abraham continúa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora les animo, hermanos, lean el 19 en su casa porque dejé fuera muchas cosas. Y de a propósito, usted lea el 19 y va a hallar que Lot tiene 2 hijos por sus 2 hijas. Es una marranada lo que pasa a Lot. Pero segunda de Pedro, pobre Pedro, que casi siempre lo confunden. Segunda de Pedro, capítulo 2, nos enseña que Lot era un salvo. Justo Lot. Dios nunca va a describir a uno que va al infierno como un justo. ¿Echó sus errores? Sí. Pero él va a estar en el cielo cuando llegamos. Ahora, notamos, de aquí en adelante, no vemos a Lot. Vemos a Abraham. ¿Por qué? Porque el amigo de Dios permaneció en Dios. Y aunque tuvo sus errores, siempre regresaba a sus altares. Uno dice, pastor, yo cometí un error esta semana. Regresa al altar. Para eso lo hiciste. ¿Amén? Para eso lo hiciste. Para eso dedicaste ese lugar. Porque sabemos que vamos a cometer errores. Pero note, Lot queda en el olvido, pero la historia de Abraham continúa. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano Erasmo, hay el libro de Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 17. Desafortunadamente, este capítulo muestra la repetición de un viejo pecado de Abraham. Abraham miente al respecto a su esposa. Ahora, ¿se recuerdan cuando Abraham mintió de su esposa? Era cuando andaban enfrente de ¿qué rey? De Faraón, exacto. Excelente. Estaban poniendo atención en la clase pasada. Y entonces vamos a revisitar ese pecado que cometió Abraham. Pero quiero que vean el verso que acabo de leer y quiero que el hermano Erasmo comprueba que está en la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 17. Dale, hermano. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y entonces, ¿Abraham tuvo errores? Claro que sí. Vamos a ver otro error de Abraham. Pero él permanece en Dios. Él sigue pidiendo perdón a Dios. Él sigue buscando el altar de Dios. Él sigue tratando de caminar con Cristo. ¿Por qué se repitió este pecado? Debido a que Abraham no lo había juzgado en su vida. Es cierto que lo confesó al Señor y recibió el perdón. Pero confesar el pecado no es lo mismo que juzgar. Juzgar nuestro pecado quiere decir verlos en su verdadera luz como Dios lo ve. Dios odia el pecado, detestarlos y sacarlos de nuestra vida. En el versículo 13, Abraham admitió que este pecado vino con él desde Ur de los Caldeos. Noten el versículo 13 del capítulo 20. Ya estamos en el capítulo 20, hermanos. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: este es el meser que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Hablando a su esposa Sara, Abraham literalmente prepara la mentira. Cuando llegamos a un lugar, diles que eres mi hermana. ¿Para qué? Porque Abraham sabía que tenía una belleza en casa y no quería morir a causa de su esposa. Dos cosas en lo que es Abraham. Ahora, aquí estamos viendo que necesitamos juzgar el pecado.
Pero yo se los digo desde un principio, hermanos. Hasta que usted piense como Dios en lo sagrado que es su matrimonio, nunca va a poder esperar otro resultado más de la que estaba teniendo Abraham. Va a caer con otras mujeres, va a caer indebidamente en las cosas que nos aparecen en nuestros celulares, va a caer con otras mujeres físicamente, hasta que usted arregle entre usted y su esposa lo que es el matrimonio. Para los solteros también lo digo. Es importante notar que él ya había confesado este pecado, pero nunca lo había visto a los ojos de Dios. Nunca llegó el momento donde él le dijo a Sara, ya no hagas esto. Amén. Ahora note, hay una diferencia entre el creyente y el incrédulo. Aunque el creyente pueda cometer pecado, Dios fustigó la corte pagana, pero protegió a Abraham. Dios le dijo al gobernador